Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, cibernautas, internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo. Nuevamente volvemos con su programa Argumentos, en el cual se habla sobre sociedad, política, economía de Ecuador y del mundo. Volvemos, puesto que en este tiempo trasladado a mi domicilio por cuestiones laborales justamente, y nuevamente aparezco por aquí, y en esta ocasión acompañado de un sociólogo, de Agustín Burbano de Lara, porque vamos a hablar sobre una problemática que ya está siendo recurrente en nuestro país, lo que es el tema de la inseguridad. Y como lo habíamos indicado, la inseguridad en el Ecuador es originado por una ciudadanía desalmada o por una sociedad descuidada. Aquí vamos a analizar justamente esto con Agustín Burbano de Lara. Agustín, buenos días, bienvenido y gracias por atender la invitación del programa Argumentos de Ecuatorial FM. Cristian, qué gusto estar aquí. Un saludo a tu audiencia y un saludo a todas las personas que están por distintos medios escuchando Ecuatorial FM en este momento. Ok, Agustín, gracias nuevamente por tu presencia aquí. Empecemos. Si bien es cierto, esta última semana no ha sido nada agradable, nada agradable lo sucedido en Ecuador, en Guayaquil específicamente, en Santo Domingo de los Colorados, en Esmeraldas, que son las tres ciudades, digamos, que se han notado los niveles de inseguridad a la máxima expresión. Y digo máxima expresión porque incluso ha habido un enfrentamiento literal en la penitenciaría de Guayaquil entre los reclusos y las fuerzas del orden del país. Como se dice en el tema del día, ¿esto a qué obedece? ¿Es simplemente a un conjunto de personas desalmadas, malas, yo qué sé cómo llamarles, desadaptadas, que están ocasionando esta problemática, o en realidad es una descomposición social? ¿Cómo desde la sociología se puede analizar esto? Cristian, bueno, lo primero que te podría decir es que este es un fenómeno complejo, sinceramente. Es algo que se ha fabricado históricamente, es algo que se ha construido socialmente. Esto es algo que se puede explicar. Y no se puede explicar o no se debe explicar cayendo en categorías morales o en categorías
netamente psicológicas o individualistas o religiosas, sino que es un hecho social y como tal puede ser explicado. Lo primero que te quisiera decir es que no es la primera vez que Ecuador está atravesando un periodo elevado de su tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, producto de la ruptura del tejido social, producto de la ruptura de las capacidades estatales que fabricó y que profundizó el feriado bancario en el año 1999, el año 2000. A partir del año 2003-2004 empezamos a tener un ascenso de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes que fluctuó entre el 2004 y el 2010 por arriba de los 17 homicidios cada 100.000 habitantes. Esta tasa empieza a reducirse recién a partir del 2011, llegando a tener un mínimo histórico en el año 2017, donde tuvimos apenas 5.78 homicidios cada 100.000 habitantes. Desde el año 2017 hasta nuestros días, empieza a haber un leve incremento que empieza a ser ya un poco alarmante en el año 2020, que se queda en 7.78 a pesar del encierro y a pesar de la pandemia. Y terminamos el año 2021 con 13.89. Actualmente, las estadísticas de agosto del 2022 nos dan una tasa de 15.5 homicidios cada 100.000 habitantes y mis proyecciones lineales son que este año vamos a terminar con una cifra alrededor del 24. Con esto lo que te quiero decir es que no se puede decir que son simplemente personas desalmadas, porque esas personas desalmadas han convivido siempre con nos y no hemos tenido siempre estas tasas de homicidios ni estos niveles de violencia. Entonces hay que explicar, hay que buscar la razón y la explicación por fuera de la psicología y por fuera de la moral. Y aquí yo te diría de momento así rapidísimo 3 causas. La primera, hay un aumento, hay una duplicación de la cantidad de la droga que se está produciendo en Perú y un incremento de 1/3 de la cantidad de la droga que se está produciendo en Colombia. Y Ecuador para ambos países es un lugar estratégico para sacar esa droga, pero no lo es solo porque está en la mitad, que de por sí ya es una ventaja estratégica. Es un lugar estratégico y esto es algo que se puede ver cuando revisas la literatura y las coberturas periodísticas sobre narcotráfico. Lo es porque a diferencia de Colombia, por ejemplo, Colombia no se relaciona mucho, no tiene un sector pesquero que se relacione mucho con el Pacífico. En cambio, la costa de Ecuador tiene un sector pesquero muy hábil, muy dúctil, muy bien formada. Hay capacidades técnicas humanas en términos de navegación marítima, de pesqueros, de barcos en Ecuador, que es muy, muy valiosa y que obviamente es valorizable y capturable por el narcotráfico. Y aquí nos vamos a la segunda explicación. Ecuador es un país que nunca llegó a industrializarse plenamente y que sin embargo desde los 80s, 90s empezó a experimentar los efectos negativos de la desindustrialización que empezó a ocurrir en los países periféricos del mundo. Entonces, hay zonas del Ecuador que no tienen cómo integrarse a la economía mundial, sino es o por el extractivismo, o por una minería ilegal, o por ir a un monocultivo a trabajar, y si no por meterte al expendio, a la cadena de producción y distribución y circulación de la droga. Entonces también no es que una persona ingresa al narcotráfico porque quiere necesariamente, no estamos hablando de las cabecillas, estamos hablando de los lugartenientes, de los soldados, de las bandas criminales. Las personas muchas veces ingresan a las bandas criminales porque les toca, no porque quieren. Entonces hay que ver esto también. Y la tercera razón que yo te daría es que ha habido un mal uso de la policía en el Ecuador. La policía tiene que estar dedicada a temas de criminalidad, a temas de seguridad comunitaria, de seguridad integral y del espacio público, pero en los últimos años la policía ha estado siendo utilizada para la gobernabilidad. Y tanto Guillermo Lasso por las movilizaciones de junio del 2022 como Lenín Moreno por las de octubre del 2019 empezaron a utilizar la policía para estabilizar su gobernabilidad, para evitar que las calles los destituyan. Y en ese sentido están conscientes que le deben un favor enorme a la policía y ese favor enorme le han pagado a la policía en prebendas y en autonomización de los cuerpos policiales respecto del poder civil. La policía no manejaba las cárceles, pero Lenín Moreno les dio las cárceles. Eso es un error terrible porque es ponerle a la policía en espacios y tiempos compartidos con las bandas de crimen organizado. ¿Qué es lo que van a tener tiempo? ¿Qué es lo que van a tener en una cárcel cuando comparten policías y bandas criminales? Tiempo. ¿Tiempo para qué? Para planificar. ¿Para planificar qué? ¿Cómo participan las dos instituciones, las dos redes de crimen, las rentas del crimen organizado? Le dieron a la policía las fronteras. Las policías no estaban manejando el control migratorio de las fronteras. Lenín Moreno les dio
el control migratorio de las fronteras. La policía no estaba teniendo la investigación forense, Lenín Moreno le dio la investigación forense a la policía. La policía tenía prueba de polígrafo no solo para el ingreso, sino también para las pruebas de confianza en los ascensos, en las pruebas periódicos de patrimonio, de confianza psicológicas. Pidieron que se les quite el polígrafo, Lenín Moreno les quitó el polígrafo. Y después llega Guillermo Lasso y como les debe la gobernabilidad, no llega a reajustar ni a hacer los cambios dentro del sistema de la policía necesarios para poder empezar un proceso de reforma. Y esas son así a brevísimos rasgos los que yo te diría que son las tres variables que nos permiten explicar el incremento de la violencia. Hay muchísimos más. Sí, hay errores del modelo carcelario de la Revolución Ciudadana y del modelo punitivo del 2014. Sí, también es necesario decir que la base de Manta no tiene nada que ver. Mientras la base de Manta estuvo vigente en este país, es que tuvimos estas tasas promedio de 17 homicidios cada 100.000 habitantes. La base de Manta no tenía ningún objetivo relacionado con la pacificación de la vida cotidiana de la ciudadanía. Así que bueno, eso es lo que te podría decir para empezar. Agustín, gracias por tu excelente exposición, pero partamos desde la parte penúltima que hablaba sobre la policía. Entonces, ¿podríamos decir que actualmente la policía es el ratón que se le ha encargado a cuidar el queso? ¿Cómo quitarle esas características, esas facultades a la policía cuando justamente el poder civil, el actual, le debe su sostenibilidad a la policía? Es decir, el momento en que el poder le comience a mermar ciertas competencias a la policía, también puede ser mermado su poder. ¿Cómo conjugar esas dos cosas? Bueno, la respuesta es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, porque la respuesta es con un gobierno con alta legitimidad, con liderazgos con alta legitimidad, a los cuales la policía no los pueda contestar tan fácilmente, porque si los llega a contestar de una forma antidemocrática, se va a ver presionada por movilización en las calles, ¿ya? Eso es una forma. El problema, y esto es lo grave que se vio con el caso de María Belén Bernal, es que la relación está invertida. De acuerdo a la Constitución, es el poder político civil el que tiene que subordinar a la fuerza pública, es decir, a la fuerza militar y a la fuerza policial. Pero aquí la ecuación está invertida. Es la policía la que ha subordinado al poder político civil en la figura del presidente. ¿Y por qué te digo? ¿Recuerdas cuando en el caso de María Belén Bernal, el ministro Carrillo dijo que iban a volar cabezas, que le daba un tiempo al comandante de la policía para encontrar resultados respecto de la búsqueda de Cáceres? Y adicionalmente, que iban a ser separados los generales Goyes y Ponce. A los pocos días, empieza Carrillo a sostener reuniones con la Comandancia General de la Policía y los mismos generales le graban y los mismos generales empiezan a dar un golpe de mano dentro de la institución en contra de Carrillo porque resentían y se resistían a las reformas que Carrillo quería generar. ¿Es Carrillo alguien con una vocación nacional democrática? No necesariamente. Sus expresiones públicas de sus acciones tanto en octubre del 2019 como en junio del 2022 dan cuenta que es un tipo que abraza ciertos valores autoritarios que van en contra del espíritu democrático, inclusive de la misma democracia liberal. Pero también es cierto que Carrillo es uno de los generales de la Policía Nacional que tiene un rasgo que no era muy común en la policía, ya no es común en las Fuerzas Armadas, que se llama ser un general virtuoso. Carrillo pasó de la fuerza policial a ser un personaje público y como personaje público ahora es un personaje político y tiene ambiciones e intereses políticas y capacidad de representación política y como tal tenía que responder a la presión de la sociedad civil y presionó porque empiecen a existir reformas a la policía. A la policía no le gustó eso, de un golpe de mano el presidente Lasso tomó nota y en vez de sacarles a los generales que tuvieron una mala actuación en el caso de María Belén Bernal, terminó sacándolo a Carrillo por proponer una ligera depuración dentro del cuerpo policial. Entonces, la relación está invertida. No hay sometimiento de la fuerza pública al poder civil. Lo que existe es un sometimiento del Ejecutivo, del poder civil a la fuerza pública. Entonces, esto es extremadamente grave. A ver, nos pasaron hablando de cómo la Revolución Ciudadana no tenía radares en la costa ecuatoriana y cómo eso era una autopista para el narcotráfico. Desplazan un radar sin seguir ningún protocolo, sin seguir el protocolo para sostener la garantía del radar. Lo trasladan de Sucumbíos, que era un lugar estratégico para que esté el radar por protección de la frontera,
hacia Montecristi. En menos de 15 días de instalado el radar, estalla el radar. Hay un explosivo, se vuela toda la base. Hasta ahora no hay responsables. Nunca hubo un coronel responsable. Y el tema se quedó ahí escondido. Y el tema se quedó ahí escondido. Entonces te menciono lo del radar porque a mí me gustaría decirte que por su vocación nacionalista, por su vocación desarrollista, por su legado y su tradición histórica, por sentirse una institución clave en el proceso de unificación del Estado Nacional, quizás el ejército ecuatoriano, la Fuerza Armada ecuatoriana sería una institución de la cual nos podríamos apalancar en el peor de los escenarios, para hacer los correctivos dentro de la policía. La policía ya agredió a la sociedad civil en octubre del 2019, la agredió en junio del 2022, pasó lo de María Belén Bernal, la sigue agrediendo. Pero yo también tengo fuertes sospechas de si es que esas fuerzas armadas de la década de los 90, principios de los 2000, son las fuerzas armadas del día de hoy. Y el episodio del radar pone mucho en duda también la credibilidad de esa institución. Entonces, en realidad, el escenario no es fácil, pero si algo necesitamos es un liderazgo fuerte, con legitimidad y con representatividad. Y lamentablemente Guillermo Lasso no tiene eso. Y cuando no tienes eso, no puedes tomar decisiones vinculantes para toda la sociedad. Ahora, dentro de esta situación de violencia, ¿cuánto incide, digamos así, esa desinversión en el sector social que se ha evidenciado en estos últimos 5 años en Ecuador? Porque eso también genera consecuencias, ¿no? El Estado ecuatoriano ha desinvertido en el sector social y evidentemente que esto ha traído consecuencias. ¿Tiene que ver también con la violencia o simplemente son paranoias de la gente que quiere ver cucos donde no existen? A ver, incide muchísimo y es al mediano y a largo plazo la principal causa estructural, pero no es la única. Y esto te planteo porque es urgente y es necesario sostener inversión social y sostener un mínimo régimen de bienestar en los lugares que están siendo más asolados por la violencia, y con eso te digo la provincia de Esmeraldas, la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos, la provincia de Guayas, la provincia de Santo Domingo, la provincia de Sucumbíos, la provincia del Oro. Sí, es súper necesario hacer esas inversiones, pero también es necesario darte cuenta cómo está apareciendo y desapareciendo el Estado en el territorio. Es decir, es curioso, estamos viendo que el cantón más asolado por la violencia es el cantón de Esmeraldas, y si te pones a ver, Esmeraldas no tiene ni agua potable, Esmeraldas no tiene alcantarillado, el suministro del agua no es todos los días. Y una de las obras más importantes del Estado de los últimos años es haber generado ahí un centro de alto rendimiento. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque existe la concepción racista de que Esmeraldas es una población racializada afroecuatoriana que es buena para el deporte. Entonces, en vez de asegurarse el gobierno central, que el gobierno local ponga alcantarillado y agua potable, lo que hace es poner un centro de alto rendimiento. Y no digo que el centro de alto rendimiento por sí esté mal, pero las formas en cómo está apareciendo el Estado en el territorio da cuenta también de cómo piensa el Estado a cada una de sus poblaciones. Entonces, el Estado no ha pensado Esmeraldas como una cuna de personas científicas, como una cuna de personas políticas, como una cuna de personas que pueden aportar al valor agregado de la economía. No, ha pensado Esmeraldas como una cuna de deportistas. Entonces, sí, importa muchísimo la inversión social, pero importa también que el Estado empiece a aparecer de forma democrática en el territorio, es decir, que los hospitales estén repartidos de forma equitativa en toda la geografía del territorio ecuatoriano, que las escuelas estén repartidas de forma equitativa en toda la geografía del territorio ecuatoriano, y escuelas de calidad. Y lo mismo te puedo decir con las universidades, con la institución técnica. Eso es muy importante. Y lo otro que te iba a decir es que esto no quiere decir que la inversión social per se automáticamente va a minar la base social de la violencia. Porque sí es verdad que las políticas neoliberales proveen una base social a la violencia y sobre todo a la economía de la droga. Pero cuando ya las redes criminales están instaladas en los distintos lugares de un país, cuando los conocimientos de las técnicas violentas ya son aprendidos por las personas que viven en un determinado lugar, cuando existen procesos de redistribución de riqueza, esta redistribución del ingreso y de la riqueza puede acrecentar los procesos de violencia. Y esto pasó en Venezuela en la década de los 2000, cuando Chávez inicia una redistribución masiva de los ingresos.
Lo que pasó es que en muchas comunas, la gente con el dinero lo que empezó a comprar es armas para integrarse a las economías criminales. Entonces, es muy necesaria la inversión social, pero con eso no basta. También es necesario tener políticas de intervención social, políticas de rehabilitación social y políticas de inteligencia, muchísima inteligencia. Ahora, esto último de inversión social, intervención social, ¿cómo el Estado, cuyo gobierno tiene a un grupo de personas que le ven al Estado más bien como un estorbo, como algo que no sirve? Entonces, ¿cómo generar, por ejemplo, todos esos factores, es decir, que haya inversión, que haya intervención, que haya rehabilitación, con un gobierno que no cree en las capacidades del Estado? Porque es evidente que Lasso, quien es el presidente, y el grupo que le rodea, son gente que ha dicho que el Estado debe ser reducido, debe ser pequeño, etcétera, etcétera. Y yo creo que también en función de eso están trabajando, ¿no? Le ven como estorbo cuando el Estado no puede ser instrumentalizado por ellos. Cuando el Estado es relativamente autónomo de sus intereses y no responde sus decisiones de manera directa, el Estado es un estorbo. Y cuando ya están en poder del Estado y pueden desde el Estado impulsar o regular a su favor sus tareas económicas o sus actividades económicas o sus prebendas económicas tributarias, entonces ahí el Estado ya no es un estorbo. Es preocupante esto en primer lugar porque tenemos que pensar una cosa. Si es que yo quiero formarme como persona y aprender a leer, escribir, aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, quiero aprender geografía, yo voy a una escuela y no aprendo por el hecho de estar sentado en una silla con un pupitre, de estar adentro de un aula con un pizarrón al frente. Yo aprendo porque hay una persona que se llama profesor o profesora que tiene un trabajo formativo, un trabajo creativo y me enseña. Cuando yo estoy enfermo y me voy al subcentro de salud, me curo porque hay personal de cuidado y personal médico que me cuida. Hay una enfermera, hay un enfermero, hay una médica, hay un médico que trabaja sobre mi cuerpo, me receta medicamentos, me practica ciertos exámenes y me cura. Con la rehabilitación social no tiene por qué ser distinto. El primer factor de la rehabilitación social es el trabajo humano. Las cárceles deberían estar llenas de personal de psicología, de personal médico, de personal docente, de actividades de inserción laboral. El problema es que en las cárceles no hay eso. En las cárceles solo hay cemento y hay tecnología de vigilancia que está apagada, que está secuestrada. Y el gobierno apuesta a construir cárceles más grandes y apostar a tener, y con la promesa de que va a tener mejores escáneres y mejores cámaras y mejores controles, pero eso no rehabilita. Lo que rehabilita es el trabajo humano. Y eso es lo que está faltando en nuestro enfoque rehabilitador. Ahora, aquí hay una paradoja muy perversa, porque si es que las cárceles fueran todo lo que tendrían que ser, si las cárceles tendrían todo el trabajo humano que deberían tener para rehabilitar, se va a producir una paradoja, y es que va a ser más justo vivir dentro de una cárcel para alguien que vive en un espacio urbano marginalizado, racializado, empobrecido, violento. Va a ser mejor vivir dentro de una cárcel que fuera. Entonces ahí también hay una paradoja perversa que no permite que existan los apoyos para que tengamos verdaderos proyectos y procesos de rehabilitación social. Yo creo que esto del Estado obeso se les ha reventado en la cara, a todos los libertarios y a todos los neoliberales. Ya se les reventó en la cara durante la pandemia. La pandemia demostró que sin un sistema de salud no existen las condiciones base necesarias para la actividad económica. Y ahora lo que se está demostrando es que sin un Estado fuerte, sin inversión social y sin capacidades de seguridad policiales y militares, tanto para fronteras externas como para ámbitos internos, no hay condiciones para el desarrollo normal de la vida cotidiana. Entonces yo sí creo que lamentablemente están tomando nota, de los problemas del Estado obeso, pero no están formados para hacer algo distinto. La gente que acompaña a Guillermo Lasso y Guillermo Lasso mismo son personas que se formaron doctrinariamente, ideológicamente en la crítica al Estado.
con postulados de disminución de las capacidades del Estado, de minimización de las fuerzas del Estado. Entonces, del momento en que tienen que pensar en un Estado sólido, en un Estado que interviene, en un Estado que regula, en un Estado que participa, carecen de las herramientas teóricas y políticas para poder materializar ese Estado. Entonces, hay un problema. Aun cuando ellos lleguen a admitir el diagnóstico, no están capacitados para generar una respuesta. O sea, es decir, el gobierno no cuenta con el equipo humano como para justamente brindar las soluciones a estas problemáticas. Ahora, la solución, como tú ya lo habías dicho, a veces la solución puede ser no tan difícil de decirla, pero sí de ponerla en la práctica. Pero sin embargo, políticamente, ahora incluso en la Asamblea Nacional, se está hablando nuevamente de la posibilidad de destituir al presidente, sin ánimo de parecer defensor del gobierno, pero el gobierno cambiando de presidente ¿es la receta para mejorar las condiciones? A ver, es complejo porque una de las operaciones que el gobierno ha estado realizando a nivel de comunicación política ha sido generar un ellos y un nosotros. Y un ellos, el narcotráfico y el terrorismo, y un nosotros, el gobierno. Y si tú tienes una crítica al gobierno y a la forma de gestionar la gubernamentalidad, entonces pasas a estar en contra del gobierno, en el ellos, y eres narcotraficante, eres defensor de terroristas, eres delincuente. Esto no es algo casual. El gobierno, toda esta multiplicidad de mensajes y de videos y de fotografías y de noticias falsas que han estado circulando esta semana, ya estaban preparadas porque la consulta popular tenía por uno de sus objetivos principales producir una conversación pública en el que el gobierno tenga un espacio para decir: CONAIE, narcoterroristas, correístas, narcoterroristas, defensores de derechos humanos, narcoterroristas. ¿Cómo? A través de la pregunta a la extradición. Entonces, lo único que ha sucedido, se ha adelantado esto. Ahora, como te decía antes, necesitamos un gobierno que tenga legitimidad para tomar decisiones vinculantes para toda la sociedad. O sea, tenemos un gobierno sumamente débil que no tiene el capital político, que no tiene la fuerza política para tomar una decisión que sea obedecida por todas las elementos y todos los factores y todas las identidades que componen el Ecuador y sobre todo todas las instituciones. Y el caso más grave en este momento, yo estoy pensando en la policía. Estamos frente a un gobierno que ya ha demostrado que se doblegó frente a la policía y que no está pudiendo gobernar la policía. Entonces, en este sentido, sí es necesario. Para mí, no va a haber una salida de esta situación, de estas múltiples crisis que atraviesan el Ecuador, si no llegamos a tener en el gobierno una fuerza política con altos índices de legitimidad. Y no es el caso del gobierno. Entonces, en ese sentido, a mí no me parece antidemocrático que se cuestione la continuidad del gobierno, porque justamente necesitamos un gobierno con alta legitimidad para poder empezar a tomar las decisiones que nos saquen de esta situación. Obviamente el gobierno va a llamar a eso a desestabilizar, la prensa afín va a decir que hay gente que se está aprovechando, pero hay todo un razonamiento lógico y hay toda una racionalidad de por qué habemos personas que pensamos que necesitamos un gobierno legítimo para empezar a tomar las decisiones que nos saquen de esta situación. ¿Qué con la Asamblea, en cambio? Siempre se ha discutido esta cuestión de las mayorías. Recuerdo que en el gobierno del expresidente economista Correa se cuestionaba la situación de la mayoría porque tenía la mayoría en la Asamblea y se le cuestionaba diciendo que eran autoritarios y que no enfrentaban y que no dialogaban, sino que simplemente lo hacían. Ahora que hay que no tiene el gobierno una mayoría, quieren hacer las reformas políticas y electorales para que los gobiernos supuestamente tengan mayoría. Entonces, esa mayoría es a conveniencia de quien gobierna nada más, porque claro, si hablamos de una mayoría en un gobierno llamado progresismo, está mal, pero si hablamos de una mayoría en un gobierno de derecha o neoliberal, ahí está bien. ¿Cómo
interpretar esos criterios que para unos está bien y que para otros está mal? Hablando de lo mismo, ¿no? Sí, bueno, obviamente en política todo va a estar filtrado y todo va a estar matizado y todo va a estar valorado de acuerdo a la persona que lo mire o a quien haga la evaluación. En política, los valores, las preferencias personales, las opciones personales particulares, los intereses privados, los intereses particulares están inmiscuidos en la participación que uno tiene cuando interviene, y eso me pasa a mí como sociólogo, como analista político, le pasa a cualquier persona. Ahora, por eso es mejor explicitarlos, ¿no? Por eso lo que está mal, no está mal tener una opinión editorial, no está mal tener una orientación política. Lo que está mal es decir, yo soy periodista y mi opinión es neutral. Y desde esa neutralidad, tomar una postura política. Eso es lo que está mal. Lo que está mal es no visibilizar la orientación o la postura política de quien está diciendo algo en el espacio público. Eso es lo que está mal. Respecto de la asamblea, lo que te podría decir es, mira, yo no veo una clara mayoría en la asamblea. Creo que la votación del Consejo de la Judicatura da cuenta que todavía tenemos mayorías móviles y que inclusive dentro de los asambleístas que podríamos considerar que tienen ciertos niveles o grados de oposición al régimen, todavía están abiertos a procesos de negociación con el Estado, negociación de prebendas, negociación de participación de puestos. Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura hubo una repartición de notarías muy vergonzosa que cambió la votación en el juicio político para los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces yo no veo una mayoría clara y establecida, veo mayorías móviles y veo toda una franja muy importante, ambivalente, voluble, que hoy día piensa una cosa, que mañana piensa otra cosa, en la que hay asambleístas de Izquierda Democrática, hay asambleístas de Pachacutic, del Pachacutic rebelde y del Pachacutic no rebelde, donde hay una negociación intensa con el gobierno, donde yo voto por lo que a ti te favorece, gobierno, pero tú me tienes que estar dando prebendas a todo momento, intercambios informales. Y el problema de eso es que se produce un proceso de inflación política. Esto ya lo vivimos con Lucio Gutiérrez. La inflación es cuando la misma cantidad de circulante de dinero cada vez te sirve para comprar menos bienes y mercancías y servicios. Con la inflación política ocurre igual. Cada vez la misma cantidad de intercambios te da menores grados de lealtad política. Entonces el gobierno está repartiendo participaciones, como hizo Lenín Moreno, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en los hospitales. El gobierno está repartiendo participaciones en empresas públicas, direcciones del Ministerio de Agricultura, gerencias generales de CNT en las provincias, direcciones administrativas en X distritos del Ministerio de Educación. El Estado está siendo repartido y hay un momento en que el gobierno va a tener que ofrecer muchísimo y va a recibir a cambio muy poco. Y ahí vamos a entrar en una inflación política, como le ocurrió a Lucio Gutiérrez, donde por más que el gobierno dé y entregue, no se va a poder sostener más en el tiempo. Entonces, creo que ese es el primer riesgo latente que tenemos con asamblea. Yo creo que esta asamblea es francamente una vergüenza. No veo en la asamblea que se esté construyendo tampoco dentro de la disidencia al neoliberalismo, dentro de la oposición al neoliberalismo, un proyecto alternativo de país, porque lamentablemente, inclusive dentro de la Revolución Ciudadana, dentro de los cuadros más llamativos de la Revolución Ciudadana y dentro de los cuadros más llamativos de los Pachacutic, rebeldes sobre todo, no se llega a configurar un discurso o una alternativa de país. Lo que hay desde la Revolución Ciudadana es todavía este predominio de en el pasado estábamos mejor, de que con Rafael Correa estábamos mejor, pero no existe un discurso positivo, afirmativo para el tiempo presente. Y dentro de Pachacutic tampoco no existe eso, lo que existe es una lógica de oposición al gobierno, de oposición a sus compañeros que están con el gobierno. Entonces tampoco veo que en la asamblea se esté fabricando algo nuevo. Y eso es un poco la tragedia de los tiempos que corren, porque una cosa es decir que necesitamos un gobierno con legitimidad para tomar las decisiones que este país necesita, pero otra cosa es que si es que adelantamos o se activan los mecanismos institucionales y se adelantan elecciones, vemos que desde los sectores nacionales, democráticos, populares, plurinacionales de este país,
no tenemos una alternativa bien construida de momento. Y es posible que venga un Andrés Páez, alguien con un discurso bastante autoritario, bastante protofascista, y gane las elecciones. Entonces, también está eso, ¿no? Saber que desde una tradición más democrática, más nacional, más popular, no existe en la sociedad una identidad política que esté trabajando un proyecto de país que convoque. Y eso es también parte de lo que nos pasa. Así es, amigos internautas, cibernautas, nos encontramos en el programa Argumentos de Ecuatorial FM. Estamos hablando sobre la inseguridad que actualmente campea en Ecuador. Si es un producto de una sociedad mal atendida o de simplemente ciudadanos que no se adaptan o que hacen daño al país o al Estado. Estamos hablando sobre este tema con el sociólogo Agustín Burbano de Lara, perdón. Agustín, para ir terminando, y gracias por tu presencia aquí, retomando justamente lo que estábamos hablando de este tema de la alta delincuencia, y no hablamos de una delincuencia común, ¿no? Sino ya de delincuencia prácticamente organizada, armada, con una logística evidente, provisión de armas, de recursos, etcétera, ¿no? Justamente hablando de la repartición del poder para alcanzar la supuesta gobernabilidad, ¿no será que eso también es el fenómeno que se está dando en las cárceles? Es decir, el gobierno cedió el manejo de las cárceles, este gobierno me refiero, y es lo que está pasando, así como pasó con el anterior gobierno de Moreno cuando se dio el manejo del Ministerio de Salud, hablemos así, de los hospitales, y cuando suscitó lo de la pandemia, bueno, todo el mundo sabe, o al menos recordarán lo que pasó, los miles de muertos que hubo en la pandemia por justamente ese tema de los hospitales. Y ahora, en cambio, es el tema de la delincuencia organizada dentro de las cárceles. ¿Es resultado de esa repartición del poder lo que está sucediendo ahora en las cárceles? No creo que sea eso. Yo no sé desde cuándo empezaron a ganar márgenes de gobierno dentro de las cárceles, bandas de crimen organizado. Eso habría que preguntar a una persona que esté siguiendo más de cerca el tema carcelario, como Alianza para las Prisiones, Caleidos, la Carol Noroña. Lo que sí te puedo decir es que desde el gobierno de Moreno se elimina el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se crea el SNAI, y la institución que administra el régimen penitenciario entra dentro de esta lógica de minimización de sus capacidades, de erosión de sus capacidades, de minimización de sus facultades. Entonces, sí te puedo decir que se explica más por eso, se explica más por la crítica torpe al Estado obeso, pero no solo por eso. Digo, desde el 2014, la Revolución Ciudadana generó una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a su política de drogas también, que empezó a llenar las cárceles, empezó a poblar las cárceles, y empezó a poblar las cárceles criminalizando la pobreza, llevando a la gente a la cárcel por lo que se conoce los delitos de la pobreza, los delitos que se cometen por ser pobre. Entonces, en ese sentido, sí hay algunas reformas al Código Orgánico Integral Penal que hay que tomar, porque las cárceles se encuentran sobrepobladas, hay hacinamiento de las cárceles, porque existe un Código Orgánico Integral Penal y un sistema de seguridad que estuvo 2014, 15, 16, 17, 18, 19, llevando masivamente gente a las cárceles, sin inteligencia, sin criterio. Y lo que hace es cuando juntas gente en las cárceles, y las cárceles son bodegas humanas, no son centros de rehabilitación, lo que haces es generar espacios y tiempos compartidos para que las bandas de crimen organizado coopten. Entonces, las cárceles son un espacio de crecimiento de las bandas de crimen organizado. No es tanto un arreglo de distribución de prebendas de poder, que puede ser visto así, pero en realidad es una retirada del Estado en la que deja de gobernar las cárceles y les dio ese gobierno a las bandas de crimen organizado. Y hay una participación interesante, hay un rol interesante que juega la inteligencia policial, porque la inteligencia policial se dio cuenta que su relación privilegiada con las bandas de crimen organizado
alimenta de información al sistema de inteligencia. Y lo alimenta de información porque si tú conversas en secreto con la banda A te va a decir qué crímenes va a hacer la banda B para que el Estado vaya donde la banda B, incaute esa droga, los lleve a la cárcel, lo que sea, y la banda A tenga un poco más liberado el territorio. Ese juego se ha empezado a acelerar muchísimo con inteligencia policial. Hasta que hay un punto en que nadie de las redes de crimen organizado confía en la policía, y la policía empieza a ser parte de este juego. Entonces, no, es un poco más complejo. Es más fácil ver esto de las prebendas dentro de la asamblea, pero ya dentro del tema carcelario no necesariamente pasa por ahí. Bueno, yo digo esto de la repartición de las cárceles, al igual que los hospitales, porque por un lado en los hospitales vimos que estaban desabastecidos, pero sin embargo habían negociados, y los negociados no son otra cosa que hacerse de recursos para, bueno, no sé si por pagar favores electorales o no, pero hacerse de recursos que han sido o no sancionados. Bueno, eso la fiscalía lo tendría que responder, pero sin embargo en las cárceles también se maneja mucho dinero. Entonces yo te cedo el manejo de X cárceles porque sé que de ahí vas a recuperar una inversión hecha en mi gobierno o en la campaña electoral. En la cárcel se maneja muchísimo dinero, muchísimo dinero. Incluso por eso también andan proponiendo la privatización de las cárceles, porque justamente de la administración de las cárceles puede salir algún rédito económico. Si no, no se planteará aquello, ¿no? ¿O estoy mal? No, es correcto lo que estás planteando. Y de hecho, yo estoy seguro que tiene que existir participación de algunas personas de la policía y de las Fuerzas Armadas o de la Marina, en el caso de la penitenciaría. Debe haber participación de algunas personas de esas instituciones en las rentas de las redes criminales. Pero que existan esos mercados al interior de la cárcel es algo que se potencia, esa posibilidad de que emerja un mercado carcelario, es algo que se potencia por la forma en cómo el Estado cambió la regulación de las cárceles. Los mercados siempre están siendo regulados por un Estado de una u otra manera. Retirarse de las cárceles, disminuir las capacidades institucionales para administrar una cárcel es una forma de, desregular una cárcel. La desregulación es una forma de regular. Entonces, yo creo que viene por ahí, sí, ahí hay la oportunidad de algunas personas de participar en las rentas criminales, pero no es que el Estado se reúne directamente con las bandas y a cambio de gobernabilidad les ofrece, tú tienes esto, tú tienes esto, tú tienes esto, porque si ese fuera el caso, no deberíamos estar viendo el auge de la violencia que estamos viendo y todos el comercio ilícito de las sustancias debería realizarse de forma pacífica y no es del caso, así que no me atrevería a hacer esa aseveración. Uh-huh. Ahora, ya para ir terminando, Agustín, y muchas gracias. ¿Estamos hablando de un narcoestado? Yo creo que hay muchas simplificaciones muy fáciles que en medio de la zozobra y de la ansiedad y de la preocupación y de la angustia y del miedo empiezan a circular en la opinión pública. Narcoestado, estado fallido. Yo no sé si estamos todavía en un narcoestado. Yo creo que habría que preguntar a otra persona especialista. Lo que sí te podría decir es que sí hay perforación de intereses del narcotráfico en distintos sistemas del Estado, en el sistema político y perforación de los intereses del narcotráfico, en el sistema de justicia y perforación de los intereses del narcotráfico, en la policía, en las Fuerzas Armadas hay perforación de los intereses del narcotráfico. Pero que seamos un narcoestado en su conjunto, yo creo que todavía hay algunos umbrales que nos falta superar. Y lo mismo pasa con lo de Estado fallido. Tenemos un Estado que está siendo poco eficaz en cumplir sus funciones básicas, poco eficiente en brindarnos seguridad, que se ha desmantelado. Pero el Estado funciona y la materialidad del Estado sigue allí. No es que los grupos de interés logran poner en cuestión la gobernabilidad de ese Estado muy fácilmente. Digo, tuvimos un levantamiento tan importante, tan masivo, el más grande de los últimos 30 años, como fue el de junio del 2022, y el Estado con sus mismas capacidades logró sostener al gobierno. Entonces, tampoco me atrevería a decir que estamos en un Estado fallido. Un Estado fallido es lo que ha ocurrido en Yemen, es lo que ha ocurrido en Sudán del Sur. Es hacia lo que Haití está aproximándose si sigue continuando la tendencia actual. Entonces, no diría que somos un narcoestado, no diría que somos un Estado fallido todavía.
Creo que hay que tomar pinzas cuando comparas al Ecuador con la Colombia de los 80s y los 90s, porque hay diferencias cualitativas sustanciales. Creo, solo por ponerte una, la forma en cómo se componen las redes de narcotráfico en Colombia de los 80s y los 90s no son la misma en cómo se componen en Ecuador en los tiempos actuales. Tampoco me atrevería a decir que somos México. México tiene condiciones cualitativamente muy distintas. Pero bueno, como es un fenómeno novedoso lo que está pasando, sí es verdad que también nos faltan las palabras y las categorías para describir la situación que estamos atravesando, sin tener que llegar a esos conceptos más graves, más profundos, más fatalistas, gracias a Dios, a los cuales todavía no arribamos, pero que de continuar la tendencia que estamos teniendo de profundizarse de aquí en varios años, sí podemos llegar a arribar. Ok, Agustín, gracias por tu presencia, por tu participación y sobre todo por tu opinión. Es muy valiosa y sin embargo no es la última palabra, ni la mía ni la tuya, pues se dice mucho y lo que el gobierno, lo que le falta es hacer. Y también una autocrítica al gobierno, ¿no? Porque la semana pasada el gobierno decía que el Ecuador que tenemos ahora es el Ecuador que está en desarrollo, en pleno desarrollo. No exactamente eso, pero lo que reflejaba como que el presidente no ve lo que está pasando en sus propias narices, ¿no? Y a veces esas contradicciones es lo que a la ciudadanía le molesta. Sí, Cristian, y más bien te agradezco por la invitación, por sostener este espacio, por promover una conversación alternativa, por proponer un espacio donde se puedan difundir otras ideas. Eso es súper importante para informar el debate político. Y bueno, esperamos que el gobierno deje de excusarse, que el gobierno deje de poner en los derechos humanos una excusa ficticia que no existe, que desista el gobierno de construir esta equivalencia, Revolución Ciudadana, organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, CONAIE, defienden a terroristas, defienden a delincuentes, defienden a narcotraficantes, que se deje de erosionar los derechos humanos y las leyes están y el gobierno lo que hizo el anterior jueves pudo haberlo hecho desde hace más de un año, el marco legal le faculta, le permite. Y bueno, ojalá tomen las mejores decisiones por el bien del país y empiece también a entrar en una lógica de autocrítica de cuáles son las políticas que nos han venido trayendo hasta este punto. Así es, Agustín. Un gusto. Un fuerte abrazo a la distancia. Y amigos cibernautas, internautas, estuvimos con el sociólogo Agustín Burbano de Lara hablando sobre la inseguridad que campea en Ecuador. Hasta una próxima oportunidad, Agustín. Hasta luego, Cristian. Y amigos, les recordamos que esta entrevista en próximas horas va a ser subida también al canal de YouTube de Ecuatorial FM y recordarles que también se transmitió por Facebook Live y por el Real Audio de Ecuatorial FM. Les esperamos la próxima semana con más de argumentos para hablar sobre las coyunturas sociales, económicas y políticas de Ecuador y del mundo. Les estuvo con ustedes Cristian Salinas, en esta ocasión desde acá, desde Jalapa, capital del estado de Veracruz, en México, Norteamérica. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Un gusto. Ecuatorial FM presentó. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.